En 1996, un encuentro notable tuvo lugar entre Rupert Sheldrake, un biólogo evolutivo británico, y Matthew Fox, un teólogo estadounidense desafiante de las convenciones. Juntos exploraron un área raramente discutida: la intersección de la ciencia con el dominio espiritual. De esta discusión innovadora nació La física de los ángeles, un libro que sacudió los cimientos tanto de la comunidad científica como de la teológica. La tesis central del libro: la posibilidad de seres angélicos desempeñando un papel fundamental en el origen de la vida en la Tierra, entrelazando teorías de la física cuántica y la relatividad con conceptos teológicos, fue recibida con escepticismo e intriga. Este diálogo entre un científico y un teólogo, abordando la existencia y el papel de los ángeles, trascendió las fronteras tradicionales de sus campos, desafiando las percepciones establecidas y provocando un debate enérgico. Históricamente, la discusión sobre ángeles fue marginada, asociada más a la mitología y la superstición que a una investigación seria, especialmente tras el advenimiento de la era industrial y el dominio de la visión del mundo newtoniana cartesiana. La religión, confinada al dominio del alma, se volvió progresivamente introspectiva, mientras que la ciencia, con su enfoque en el universo material, raramente se aventuraba más allá de lo tangible y lo medible. La física de los ángeles desafía esta división secular, proponiendo una visión donde ciencia y espiritualidad no solo coexisten, sino que se complementan, abriendo el camino para una comprensión más integrada y holística de la existencia. Este libro sirve como una invitación a reflexionar sobre las conexiones profundas y potencialmente reveladoras entre lo divino y lo empírico, en una era marcada por la búsqueda incesante del conocimiento. En el siglo XV, la revolución científica transformó la visión del universo en una gran máquina, eliminando cualquier sacralidad de los cielos, que pasaron a ser vistos como vastedades de materia moviéndose obedeciendo a las leyes de Newton. En esta concepción materialista, los ángeles fueron destituidos de su espacio, relegados a meras construcciones de la psique humana, figuras de la imaginación sin lugar en el universo físico. Sin embargo, la perspectiva mecanicista está siendo gradualmente desplazada por los avances de la ciencia misma. A pesar de cierta resistencia por parte de los círculos científicos y teológicos, los estudios indican que una gran parte de la población mantiene la creencia en la existencia angélica. En los Estados Unidos, por ejemplo, una amplia mayoría afirma creer en ángeles y un tercio de esas personas reporta haber experimentado su presencia de manera directa. En este momento de transición histórica, tanto la ciencia como la teología comienzan a reevaluar la relevancia de los ángeles en sus narrativas. Las preguntas planteadas por la cosmología moderna y la angelología tradicional abren un debate sobre la presencia y el papel de la conciencia en dimensiones que trascienden la experiencia humana. Un aspecto intrigante para los investigadores son los paralelismos encontrados entre las descripciones medievales de los ángeles por Santo Tomás de Aquino y los conceptos de Albert Einstein sobre los fotones en el siglo XX, partículas de luz que exhiben tanto características de partículas como de ondas. Sheldrake sugiere que, al adoptar un punto de vista similar al de Aquino, que concibió seres inmateriales capaces de movimiento y acción, podemos encontrar paralelismos sorprendentes con las ideas de Einstein y otros físicos que moldearon las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica. El siguiente extracto, tomado de la introducción de La física de los ángeles, nos invita a sumergirnos en esta reflexión. Sheldrake elabora una comparación fascinante entre las entidades angélicas, descritas por Aquino como seres desprovistos de masa y forma física, y los fotones, partículas fundamentales que también carecen de masa y solo pueden ser percibidos a través de sus interacciones. Fox se pregunta si esto conferiría a los fotones una naturaleza inmortal, a lo cual Sheldrake responde afirmativamente, siempre y cuando permanezcan en constante movimiento a la velocidad de la luz. Sin embargo, señala una distinción crucial. Los fotones se aniquilan al interactuar, transfiriendo su energía, a diferencia de los ángeles, sugiriendo una mortalidad condicional para los fotones que no se aplica a los seres angélicos. Este diálogo conduce a una reflexión más amplia sobre la evolución, tanto biológica como cósmica,
que contrasta fuertemente con la visión medieval de una naturaleza inmutable, la aceptación generalizada de la evolución, especialmente tras las contribuciones de Darwin y Wallace en el siglo XIX, y el fortalecimiento de la teoría del Big Bang en la segunda mitad del siglo XX. Introduce la idea de una creatividad inherente y continua en todo el universo. Sheldrake plantea la cuestión de la orientación inteligente detrás del proceso evolutivo, cuestionando si la evolución es un fenómeno puramente aleatorio, como defiende el materialismo, o si hay entidades directoras en juego. Destaca a Wallace como un pionero en este pensamiento, señalando cómo Darwin, después de la formulación inicial de la teoría de la selección natural, adoptó una visión materialista que ahora impregna el neodarwinismo, con la evolución siendo vista como un proceso desprovisto de dirección o propósito consciente. Sheldrake amplía la discusión, destacando que Wallace veía la evolución como un proceso influenciado por entidades superiores, a las que asociaba con los ángeles. Esta perspectiva fue resumida en el título de su obra final, El mundo de la vida, una manifestación del poder creativo, la mente directiva y el propósito último. Mientras que Darwin es ampliamente reconocido, Wallace y sus ideas sobre una dirección inteligente en la evolución son menos discutidas. La divergencia entre Darwin y Wallace ilustra que la evolución puede interpretarse de múltiples maneras. Para los materialistas, la evolución es un juego de azar. Sin embargo, para aquellos abiertos a la posibilidad de otras fuerzas o inteligencias en el universo, surge la idea de que la evolución puede ser impulsada por fuentes de creatividad más allá del azar, ya sean denominadas ángeles o no. Este debate introduce una nueva cuestión, que ni Aquino ni otros pensadores medievales enfrentaron: el papel de los ángeles en la evolución. Según esta visión, a medida que se forman nuevas galaxias, surgirían ángeles específicos destinados a regirlas, a menos que todos los ángeles ya estuvieran presentes desde el Big Bang, esperando manifestarse. El diálogo entre Sheldrake y Fox, explorando las conexiones entre ciencia y teología en el contexto de los ángeles, revela una riqueza y profundidad en la comprensión tradicional occidental sobre estos seres. Este conocimiento no solo abarca la evolución de la comunidad humana y su progreso, sino que también toca nuestras interacciones entre nosotros, con lo divino y con el cosmos. Esta visión se alinea con una comprensión más integrada y orgánica de la naturaleza y la sociedad, desafiándonos a reconsiderar la interconexión entre todos los aspectos de la existencia. La noción de ángeles, derivada de la palabra griega angelos, que se traduce como enviado o mensajero, es un concepto transcultural e interreligioso profundamente arraigado en la historia humana, posiblemente precediendo incluso a los registros históricos más antiguos. Estas entidades ya figuraban en tradiciones precristianas, como en la mitología persa, donde encontramos figuras como Isfendar, protector de la castidad femenina y la armonía doméstica, y los Farvar, 5 entidades que defienden al hombre contra adversidades. En la antigua Mesopotamia, tanto asirios como babilonios veneraban a divinidades asistidas por seres conocidos como Sukkal o mensajeros. En Babilonia, seres como Papsukal y Gibil estaban encargados de comunicar los designios divinos. Además, la iconografía babilónica presentaba 2 ángeles con características antropomórficas, sugiriendo su función protectora tanto para humanos como para animales, aunque estaban al servicio de Ahura Mazda, la deidad suprema del zoroastrismo, y no del dios del monoteísmo judeocristiano. El zoroastrismo, una religión monoteísta de la antigua Persia, introdujo el concepto de Ameshaspenta, entidades benevolentes que participaron en la creación del mundo y que continúan interviniendo en los asuntos humanos, de manera similar a los arcángeles cristianos. 6 siglos antes de la era cristiana, esta fe ya concebía seres análogos a los ángeles de la guarda cristianos, conocidos como Fravashi, espíritus guía que existen antes del nacimiento y persisten después de la muerte del individuo. Estas creencias influenciaron a pensadores posteriores, como el filósofo judío Filón de Alejandría, y dieron origen a nuevos movimientos espirituales, como la teosofía en el siglo XIX,
que buscaba armonizar ciencia y misticismo oriental, introduciendo conceptos como el cuerpo astral. En la Grecia antigua, figuras similares a los ángeles, como Atenea, la guía de Aquiles, y Hermes, protector de Ulises, desempeñaban roles de mensajeros divinos, evidenciando la universalidad y la longevidad de la idea de entidades celestiales mediadoras. Sheldrake plantea la cuestión de la orientación inteligente detrás del proceso evolutivo, cuestionando si la evolución es un fenómeno puramente aleatorio, como defiende el materialismo, o si hay entidades directoras en juego. Destaca a Wallace como un pionero en este pensamiento, señalando cómo Darwin, después de la formulación inicial de la teoría de la selección natural, adoptó una visión materialista que ahora impregna el neodarwinismo, con la evolución siendo vista como un proceso desprovisto de dirección o propósito consciente. Sheldrake amplía la discusión, destacando que Wallace veía la evolución como un proceso influenciado por entidades superiores, a las que asociaba con los ángeles. Esta perspectiva fue resumida en el título de su obra final, El mundo de la vida, una manifestación del poder creativo, la mente directiva y el propósito último. Mientras que Darwin es ampliamente reconocido, Wallace y sus ideas sobre una dirección inteligente en la evolución son menos discutidas. La divergencia entre Darwin y Wallace ilustra que la evolución puede interpretarse de múltiples maneras. Para los materialistas, la evolución es un juego de azar. Sin embargo, para aquellos abiertos a la posibilidad de otras fuerzas o inteligencias en el universo, surge la idea de que la evolución puede ser impulsada por fuentes de creatividad más allá del azar, ya sean denominadas ángeles o no. Este debate introduce una nueva cuestión, que ni Aquino ni otros pensadores medievales enfrentaron: el papel de los ángeles en la evolución. Según esta visión, a medida que se forman nuevas galaxias, surgirían ángeles específicos destinados a regirlas, a menos que todos los ángeles ya estuvieran presentes desde el Big Bang, esperando manifestarse. El diálogo entre Sheldrake y Fox, explorando las conexiones entre ciencia y teología en el contexto de los ángeles, revela una riqueza y profundidad en la comprensión tradicional occidental sobre estos seres. Este conocimiento no solo abarca la evolución de la comunidad humana y su progreso, sino que también toca nuestras interacciones entre nosotros, con lo divino y con el cosmos. Esta visión se alinea con una comprensión más integrada y orgánica de la naturaleza y la sociedad, desafiándonos a reconsiderar la interconexión entre todos los aspectos de la existencia. La noción de ángeles, derivada de la palabra griega angelos, que se traduce como enviado o mensajero, es un concepto transcultural e interreligioso profundamente arraigado en la historia humana, posiblemente precediendo incluso a los registros históricos más antiguos. Estas entidades ya figuraban en tradiciones precristianas, como en la mitología persa, donde encontramos figuras como Isfendar, protector de la castidad femenina y la armonía doméstica, y los Farvar, 5 entidades que defienden al hombre contra adversidades. En la antigua Mesopotamia, tanto asirios como babilonios veneraban a divinidades asistidas por seres conocidos como Sukkal o mensajeros. En Babilonia, seres como Papsukal y Gibil estaban encargados de comunicar los designios divinos. Además, la iconografía babilónica presentaba 2 ángeles con características antropomórficas, sugiriendo su función protectora tanto para humanos como para animales, aunque estaban al servicio de Ahura Mazda, la deidad suprema del zoroastrismo, y no del dios del monoteísmo judeocristiano. El zoroastrismo, una religión monoteísta de la antigua Persia, introdujo el concepto de Ameshaspenta, entidades benevolentes que participaron en la creación del mundo y que continúan interviniendo en los asuntos humanos, de manera similar a los arcángeles cristianos. 6 siglos antes de la era cristiana, esta fe ya concebía seres análogos a los ángeles de la guarda cristianos, conocidos como Fravashi, espíritus guía que existen antes del nacimiento y persisten después de la muerte del individuo. Estas creencias influenciaron a pensadores posteriores, como el filósofo judío Filón de Alejandría, y dieron origen a nuevos movimientos espirituales, como la teosofía en el siglo XIX, que buscaba armonizar ciencia y misticismo oriental, introduciendo conceptos como el cuerpo astral.
En la Grecia antigua, figuras similares a los ángeles, como Atenea, la guía de Aquiles, y Hermes, protector de Ulises, desempeñaban roles de mensajeros divinos, evidenciando la universalidad y la longevidad de la idea de entidades celestiales mediadoras. En el budismo tibetano, la presencia de ángeles no está limitada por género, pudiendo ser masculinos o femeninos, a diferencia del cristianismo, donde incluso el género de los ángeles es motivo de debate. En el judaísmo, los ángeles, conocidos como malak y creados en el segundo día, sirven a Dios y comunican su voluntad a los humanos. Se destacan 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que orientan y lideran legiones de ángeles, todos con nombres que terminan en «el», denotando su naturaleza divina. Platón hablaba de seres que servían como puentes entre lo divino y lo terrenal, con Eros o Cupido para los romanos siendo un ejemplo. Su discípulo Aristóteles describía entidades de pura esencia espiritual, libres de las emociones humanas y fundamentales para el movimiento cósmico. En el Islam, el reino celestial alberga ángeles, jinns, genios, que pueden influir en la humanidad de manera positiva o negativa, y demonios. La idea de ángeles de la guarda fue incorporada al cristianismo tras la Contrarreforma como respuesta a los protestantes que habían minimizado la importancia angélica. En el siglo XXI, la creencia en ángeles sigue siendo fuerte, independientemente de la fe individual. Carl Gustav Jung argumentaba que milenios de creencia en estas entidades constituían una verdad dentro del inconsciente colectivo, un reservorio de visiones del mundo compartidas que adquirimos casi intuitivamente. Para Jung, los ángeles representan arquetipos culturales, elementos fundamentales de nuestro pensamiento y percepción. Creamos en ellos o no. Así, no es de extrañar que un científico del calibre de Rupert Sheldrake, pueda encontrar espacio para ángeles en sus reflexiones, incluso a través del lente de la física cuántica. Radiantes de luz, con una aura de pureza y belleza incuestionable. Esta imagen reconfortante ha permeado la cultura popular, desde obras de arte clásicas hasta películas modernas y literatura. Pero, ¿refleja esta representación suavizada y estéticamente agradable la verdadera esencia de estas entidades como se describen en las escrituras sagradas? La verdad es que las descripciones bíblicas de los ángeles son mucho más complejas y variadas de lo que la iconografía popular sugiere. En lugar de ser siempre seres tranquilos y reconfortantes, los ángeles en la Biblia a menudo aparecen como mensajeros del poder divino, con apariencias que desafían nuestra comprensión y a veces incluso aterradoras. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 a 10, encontramos una de las descripciones más impresionantes de ángeles. Y de en medio de ella salía la figura de 4 seres vivientes. Y este era su aspecto. Tenían forma humana. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno de ellos 4 alas. Sus piernas eran rectas. La planta de sus pies era como la planta del pie de un ternero, y brillaban como el color del bronce bruñido. Debajo de sus alas, a los 4 lados, tenían manos humanas, y los 4 tenían sus caras y sus alas de esta manera. Esta descripción está lejos de las imágenes angelicales serenas que solemos ver. Los ángeles se presentan como seres multiformes, con una presencia que evoca tanto admiración como temor. Esta complejidad destaca la naturaleza multifuncional de los ángeles en las Escrituras, sirviendo como mensajeros, guerreros y adoradores de Dios, desempeñando roles que van más allá de simples guardianes o figuras de consuelo. Los querubines son introducidos en el texto bíblico como guardianes del jardín del Edén, empuñando una espada llameante para proteger el árbol de la vida después de la caída del hombre. Génesis 3:24. Contrario a la representación común de figuras infantiles e inocentes, los querubines son descritos en otros textos, como en Ezequiel 1, como seres de apariencia impresionante, con múltiples caras y alas, llenos de ojos, simbolizando la omnisciencia y la presencia divina. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, conocidos por sus nombres, desempeñan roles de mensajeros divinos y líderes en las batallas celestiales. Miguel, por ejemplo, es retratado en Judas 1:9 disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés, y es reconocido en Apocalipsis 12:7-9 como el líder de los ángeles de Dios en la guerra contra el dragón. Ellos ejemplifican la autoridad y el poder divinos.
actuando como intermediarios entre Dios y la humanidad y como defensores del reino celestial. Los serafines son presentados en Isaías 6:2-6 como seres que rodean el trono de Dios, con 6 alas cada uno. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Son los proclamadores de la santidad de Dios, cuya voz resuena la magnitud de la divinidad, purificando al profeta Isaías con una brasa tomada del altar celestial. Su apariencia deslumbrante y función destacan la trascendencia y la majestad de Dios. Por último, los ofanines, frecuentemente asociados con las ruedas dentro de ruedas, descritas en la visión de Ezequiel, Ezequiel 1:15-21. Son seres enigmáticos que representan la omnipresencia de Dios y la movilidad de su trono. Estas ruedas se describen como vivientes, llenas de ojos y moviéndose en cualquier dirección sin girar, simbolizando la vigilancia divina y la capacidad de Dios de estar en todas partes. Estas descripciones bíblicas ilustran la vasta jerarquía y las funciones diversificadas de los ángeles, lejos de ser meros mensajeros alados. Se retratan como seres de poder inconmensurable, sirviendo a propósitos específicos dentro del plan divino, desde la adoración incesante ante el trono de Dios hasta la ejecución de juicios. La complejidad de sus formas y funciones sirve para enfatizar la grandiosidad y la majestad del propio Dios, cuya presencia impregna todas las cosas, manifestada a través de sus mensajeros celestiales. Comprender la verdadera naturaleza y diversidad de los ángeles, según lo descrito en la Biblia, nos permite apreciar la riqueza de la narrativa bíblica y el profundo simbolismo teológico que contiene. Lejos de ser simples figuras decorativas, los ángeles son fundamentales para la comprensión de la soberanía y la presencia de Dios en el mundo, actuando como manifestaciones de su voluntad y propósito divinos. Al explorar estas descripciones, se nos invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo espiritual y la profundidad de la relación entre lo divino y lo humano, ofreciéndonos una visión más rica y variada de la espiritualidad bíblica. Gracias por su atención. Si este video ha aportado de alguna manera a su vida y desea apoyar nuestro canal, consulte en el comentario fijado.